Te hago una pregunta, vamos por el principio. A mí siempre me cuesta con los economistas un poco, así que te pido que toleres las imprudencias que uno pregunte. Cuando nosotros repetimos y escuchamos, si la plata que fugaron los amigos del presidente, ¿qué significa eso en términos económicos? En términos económicos significa que hay gente que entró en la timba financiera, que vos pensás, vamos a hacer una línea de tiempo, ¿no? Empieza el día de diciembre de 2015. Sí. ¿Y cuál fue la primera decisión? Una de las primeras decisiones que tomó el presidente fue salir del cepo. Exacto. En esa salida del cepo lo que sucede es una gran devaluación, ¿sí? Y un tipo de cambio que más o menos se va estabilizando a mediados de 2016 en torno a los 15 pesos, y al mismo tiempo el mismo gobierno toma la decisión de emitir las LEVAC, las conocidas LEVAC, que dan tasas altísimas por encima de la inflación esperada. En ese momento llegaban al 40%. Que además, para explicarle a la gente, ¿qué sentido tenía emitir LEVACs? O sea, LEVACs era que el Estado tomaba pesos de la gente, de los bancos, en ese momento las LEVACs las podían comprar los privados también, y les pagaba un interés que estaba bastante por encima de todo lo demás. Pero ¿qué sentido tenía esto? Era financiar el Estado, financiarse a partir, porque digo, la segunda medida fue eximir del pago de retenciones, con lo cual le generó un hueco financiero al Estado. Entonces ese hueco había que cubrirlo de alguna manera, y la forma fue esta, financiarse con la gente. Sin duda, la LEVAC es una deuda que se tomó a través del Banco Central con la gente, como decís vos, con una tasa muy por encima de la inflación, pero que supuestamente servía para financiar el déficit fiscal, pero que al mismo tiempo el Estado tomó otro tipo de medidas, como la quita de retenciones a las exportaciones de las minerías, las bajas a las retenciones, las exportaciones de agro, llámese maíz, trigo y soja. Sí, y al mismo tiempo eliminaron la exigencia de liquidar las exportaciones. Exactamente, primero incrementaron el plazo a 10 años, a 5 años, después lo aumentaron de vuelta a 10 años, el tema de la obligatoriedad de liquidar las divisas por exportaciones del agro. Entonces, esto generó un agujero fiscal en el gobierno, y sobre todo un agujero en términos de divisas. Entonces, ¿qué pasó? Digo, una vez que sucede esto, los grandes inversores financieros, porque acá hubo una lluvia de inversiones, la hubo, pero ninguno de estos dólares fue al sector real, digamos, a la producción, a los fierros, a las maquinarias. Nadie hizo una inversión real, nadie abrió una fábrica. Lo que sucedió fue que vinieron muchos capitales a invertir en estas LEVAC en un inicio. ¿Por qué? Porque la devaluación ya había ocurrido, entonces vos venís con los dólares y ya no lo vendés a 9 pesos, sino que lo vendés a 15. Con la expectativa de que el dólar no va a volver a subir. Entonces, vos, por ejemplo, en Estados Unidos tenés una tasa de ganancia con el Tesoro de Estados Unidos al 2% en dólares, y acá venías y te garantizabas una tasa de ganancia del 38% en dólares con la sí, yo comentaba en aquella época que tenía un amigo viviendo en Nevada, que un prestamista de Nevada, un prestamista, no estoy hablando de un banco, ¿sí? Prestaba plata al 6% anual. Bueno, imagínate lo que significaba para estas personas venir a Argentina a invertir a una tasa de ganancia esperada en dólares del 38% anual. Claro. Entonces, digo, esto genera, por supuesto, una entrada enorme de divisas, pero con objetivos especulativos, que después implicó una salida de divisas mucho más grande de la que entró. Que a la fecha, de diciembre de 2015 a la actualidad, a agosto en realidad, que es el último dato que tenemos disponible, esta fuga de capitales, que es lo que hablábamos antes, que capitales que entraron a invertir en el sector financiero por las altas tasas de interés, y que después se fueron porque en ningún momento se les puso una restricción ni ningún tipo de control, se perdieron ya 84.000 millones de dólares en fuga de capitales. ¿Esto qué significa? Que prácticamente el 80% de la deuda que tomó este gobierno fue para financiar la fuga de capitales. Y algo peor, la aceleración del ajuste y las políticas contra el pueblo, en cierto punto, que se aplicó a través de la llegada del FMI por el stand-by, fue para garantizar que esta fuga de capitales sea más barata para estos inversionistas. ¿Por qué? ¿Qué se hizo con las divisas que entraron a raíz del FMI, del préstamo del FMI, me acuerdo del stand-by, que en total eran 57 millones de dólares, 57 mil millones de dólares, pero que hasta ahora solamente entraron 40. ¿Qué se hizo con eso? Bueno, garantizar en determinados periodos que el dólar se mantenga barato, mientras los inversionistas retiraban los dólares del banco y se podían fugar al exterior, y una vez que lo habían hecho, ahí sí subir hacer una evaluación.
Es decir, que los inversionistas garantizaban su ganancia en dólares, como implícitamente se lo habían prometido, para que vengan, y después sí perjudicó a todo el pueblo con una evaluación que incrementa, como mencionamos en este informe, todos los precios. Digo, estamos hablando de que hay alimentos que llegaron a aumentar desde diciembre de 2015 un 311%, mientras que los salarios aumentaron prácticamente la mitad de eso. Entonces estamos hablando de una pérdida de poder adquisitivo muy, muy grande, que implica también, por supuesto, una pérdida en lo que es la calidad de vida, ¿no? Y también una pérdida digo, porque esa falta de poder adquisitivo impacta en la calle, en negocios que venden mucho menos lo que vendían, y una recesión que se produjo a partir de eso, el colapso de las pymes y todo esto que estamos viendo. Es que si vos no tenés alguien que te compre del otro lado, claro, vos la mayor parte de la producción va destinada al consumo interno, por supuesto que lo que va a terminar cayendo es la producción. Digo, ninguna pyme va a seguir produciendo. Esta cuestión, el neoliberalismo en su teoría plantea que en realidad la producción genera consumo. Ahora hay una mentira, porque nadie va a producir si del otro lado no hay nadie que consuma. Obviamente. Como mencionábamos recién, la devaluación genera una pérdida de poder adquisitivo y poder de compra, que implicó que las empresas, por ejemplo las pymes, que en su mayoría producen para el consumo interno, produzcan menos, debido a que del otro lado del mostrador no había nadie que compre, o que compraban menos. Esto implicó bajar la producción, echar empleados, y así se genera un círculo vicioso, en el momento en el que al aumentar la cantidad de desempleados, también, por supuesto, hay todavía menos plata en la calle, y así continuamente va cayendo más la economía. Digo, el año pasado ya cayó la economía, cercano al 2%, y este año ya se espera que la economía caiga por encima del 3%. Y las expectativas para el año que viene tampoco son buenas. Entonces, digo, la realidad es que los efectos de, como decían ustedes, que los amigos del presidente se hayan llevado las divisas afuera fueron muy altas. Claro, porque entre los amigos del presidente, y esto lo aclaramos porque por ahí mucha gente no lo sabe, las empresas energéticas y las concesionarias de rutas, que son amigos del presidente, en algún momento han sido sus socios, han liquidado todas sus ganancias en el exterior. Autopista del Sol, inclusive, es originariamente el presidente. Exacto. Y la familia del presidente. Pero las ganancias no las han liquidado acá, las han liquidado en el exterior. Pero por supuesto, esa es la plata que se fugó. Claro. Esa es la plata que se fugó. A ver, yo creo que este gobierno llegó con tres patas de interés, representando tres poderes. Por un lado, el agroexportador, los grandes pools de siembra y exportadores del sector agroganadero. Por otro que lado, no es la gente del campo. No, para nada. Digo, no estamos hablando de las economías regionales que fueron devastadas durante este gobierno. Estamos hablando de los grandes pools de siembra y los grandes sectores agroexportadores, que son los que este gobierno representa, o intentó representar en su momento. Al mismo tiempo, también intentó representar en cierta manera al poder económico concentrado nacional, ¿sí? Llámese a las grandes multimedios, las grandes multinacionales, o lo que se conoce como la burguesía nacional antiguamente, pero que es muy poderosa en el país. Pero también al mismo tiempo lo que intentó representar, y esto en su mayoría, a la valorización financiera, lo que se conoce como valorización financiera, que son estos capitales que venían del exterior e intentaban ganar dinero acá. Lo que pasó fue que entre estos sectores también terminó habiendo una puja de intereses, y el gobierno, el único sector que terminó representando, es a la valorización financiera, porque por fuera de, las energéticas y la valorización financiera, no hay nadie que haya ganado. Hoy ni siquiera los grandes agroexportadores, que en un inicio con este modelo empezaron ganando, pero ahora, debido a la gran crisis macrofinanciera que está atravesando el país, ni siquiera los grandes agroexportadores se están viendo beneficiados con este modelo. Entonces, inclusive acá hubo una cuestión de intencionalidad en lo que está viviendo la Argentina. Esto no fue solo mala praxis, pero inclusive dentro de su modelo también hubo fallos. Tal es así que el FMI los obligó, y lo tuvieron que hacer, a volver a incrementar las retenciones para el agro. ¿Para qué? Justamente, como decíamos antes, para garantizar las fugas capitales a la tercer pata de los sectores que quería favorecer, que son aquellos que tratan de generar inversiones financieras. Pero además amplió las retenciones al sector industrial, que son los que exportan mano de obra. Sí, por supuesto, a ver, los claros perjudicados de este gobierno son los trabajadores, los jubilados, los pensionados, en su mayoría, y sin duda también el sector industrial. Como decíamos antes, el primer perjuicio que se le genera al sector industrial fue la caída del consumo. Pero además todas las trabas que se le puso desde el gobierno para que
para que el sector industrial caiga, como por ejemplo las grandes altas tasas de interés, que la que hablábamos al principio, Sí. que hacen imposible para las pymes y inclusive para las grandes empresas la toma de créditos. Hoy es imposible por una empresa pedir un crédito de capital de trabajo, inversión productiva, el que sea. Prefinanciación de exportaciones. Hoy ir al banco. Hoy yo logro, supongamos que tuviera una bodeguita en Mendoza, ojalá, ¿no? Pero yo logro concretar una exportación y necesito comprar envases, etiqueta, todo eso, y no la tengo la plata, lo único que tengo es la carta de crédito que me dio el importador del otro lado. Si quiero ir al banco a pedir que me prefinancien esa exportación, o sea, que me den plata para producir lo que yo ya tengo vendido, gana el banco. Gana el banco. No puedes exportar. Claro. No puedes exportar porque ya no sos competitivo para exportar si tenés que ir a pedir un préstamo. Claro, el único que va a ganar es el banco en ese caso. Sin duda, sin duda. Lucas, una Porque pregunta. Sí. Vos sos un economista joven, un hombre joven. ¿Cómo se sale de esta cuestión del neoliberalismo con estos paradigmas que nos ponen donde está la timba financiera? ¿Cómo cortamos las LELIQ y las ponemos al servicio de la producción? Porque una vez que produzcamos también tenemos que tener en cuenta cómo distribuimos. ¿Cómo se hacen todos esos pasos racionalmente y sin que explote todo al caray? Mira, yo lo que creo que nuevamente tienen que haber 3 pasos principales a partir del 10 de diciembre, cuando cambie la política económica. El primero es poner comida en los platos de los argentinos que hoy están pudiendo darle de desayunar, almorzar, merendar o cenar a sus hijos. Eso es lo más importante, porque ahí está en juego el futuro del país. Digo, si nuestros pibes no comen, el argentino no tiene futuro. Ese es el primer paso. El segundo es generar una estabilización financiera. ¿Cómo se hace eso? Tratando de sacar la presión sobre el tipo de cambio. Formas hay un montón, pero sobre todo tiene que haber una decisión política de que esto suceda. Digo, sacarle el foco de ganancia a los bancos para ponerlo a disposición de la gente. ¿De qué manera? Hay muchas. Por ejemplo, hoy los bancos están ganando ganancias extraordinarias a través de la LELIQ, que esas LELIQ hoy se transformen, para que tengan una idea, el banco nace históricamente en el mundo con el objetivo de tomar ahorros de los ahorristas, ponerlos en un plazo fijo y ese dinero, más el capital que tenga el banco, prestárselos a otras personas que se suponen, por ejemplo, deficitarias, es decir, que necesitan el dinero. Ese es el objetivo de un banco. Hoy los bancos no están cumpliendo ese objetivo. Los bancos no prestan plata, los depósitos cada vez son menores y el objetivo que cumple el banco hoy es solamente ganar dinero con las altas tasas de interés del gobierno. Es decir, que nos saca plata a todos los argentinos para que ellos se enriquecerse sin generarle ningún bien al resto de la comunidad, porque no están prestando dinero, no están apalancando, como se dice en la economía, al resto de los agentes de la sociedad. Entonces, ahora, el Estado necesita toda esa plata porque esta es la locura. Uno dice, bueno, el Estado paga intereses exorbitantes, pero ¿para qué necesita toda esa plata? No, en el caso de las LELIQ, no es que el Estado sale a comprar LELIQ con el objetivo de que necesita los pesos. No es una cuestión de necesitar los pesos, lo que el gobierno está haciendo a través de la LELIQ es tratar de quitar la presión sobre el peso, sobre el tipo de cambio, ¿sí? De esta manera, lo que se conoce como vaciar la plaza de pesos. En su teoría, si la tasa de interés está muy alta y los bancos, en vez de colocar los pesos en el mercado, se le van al Banco Central, en este caso, hay menos dinero para comprar dólares. Entonces el dólar se mantiene, el tipo de cambio se mantiene, no hay una devaluación, digamos. Entonces, el objetivo sería ese. Ahora, hay que cambiar esa visión, que el tipo de cambio se mantenga por otras vías, como por ejemplo, que los depósitos en plazo fijo para los ahorristas a largo plazo tengan la seguridad de sus ahorristas que van a ser mayores las tasas de interés a la tasa de crecimiento del dólar. Es decir, para ponerlo fácil y que la gente lo entienda, si el dólar está a 50 pesos o 100 pesos en diciembre de 2019, que sepan que a diciembre de 2020 ese dólar va a estar, no sé, 120, aumentó un 20%, y que las tasas de interés de su plazo fijo van a retirar un 25%, o sea que si esos 100 pesos los pusieron en plazo fijo, van a tener 125 pesos en el año. Eso implicaría que la gente pueda y confíe en especificar sus ahorros y ganar en términos reales contra la inflación y contra el dólar. Hoy el problema es que la gente no confía en el peso, entonces decide comprar dólares, no solo la gente, sino
las empresas, todo el mundo, debido a la inflación y a que, juntamente como decíamos antes, los bancos se corrieron de los errores que tenían que correr, que tenían que estar. Entonces el Estado tiene que volver a regular eso, tiene que regular el rol de los bancos para que presten, para que tomen depósito de los ahorristas y no pagarles alta tasa de interés para que la ganancia del banco pase por ahí. Creo que el banco gane plata por los préstamos que da y por los depósitos que obtiene. Y finalmente lo que tiene que suceder es un plan de desarrollo económico. Digo, volver a poner a la industria, a las pymes, a la producción en el eje central de la economía y no a la capitalización financiera. La última de mi parte, vos como economista, ¿considerás que el mercado es incapaz de resolver por sí solo la falencia y los desequilibrios que genera? ¿Sí o sí estás convencido que el Estado debe participar regulando las situaciones? Sin duda, y no es algo que pase en la Argentina. Digo, debido a la liberalización del mercado, Estados Unidos en 2008 cayó en la crisis más importante desde 1930, a través de bonos basura que entregaban los bancos, producto de los préstamos también basura hipotecarios. ¿Qué tuvo que hacer el Estado de Estados Unidos en ese momento? Intervenir en la economía, dándole plata a los bancos, haciendo un salvataje enorme del tamaño de más o menos del PBI argentino. Digo, y ese dinero ¿a quién fue a parar? A los bancos. Digo, más allá de esa salvedad, es un Estado que intervino, digo, no fue un Estado ausente, que puso el dinero en la economía como para salvar a la economía de la crisis que estaba ventilando, que ya se había ventilado, que generó, que triplicó la cantidad de desempleo y demás en Estados Unidos y acá afectó a todo el mundo. Por supuesto, cualquier país en un escenario de crisis, y en cualquier escenario, tiene un Estado que interviene. El Estado ausente no existe. Un Estado presente, lo que se conoce como un Estado presente, es un Estado que vela por los más vulnerables. Y lo que se conoce como un Estado ausente en realidad no es un Estado ausente, es un Estado que vela por los más poderosos. Sí, porque un Estado que no regula la economía es un Estado que está garantizando la ganancia de los más poderosos. Es solamente Lucas, agradecerte infinitamente. Vamos a volver a molestarte ahora que tenemos el teléfono, porque seguramente creo que estamos frente a un cambio de época donde el mundo se está replanteando esto de la distribución para nada equitativa de la renta y por ahí estallan situaciones políticas en virtud de esto. Así que agradecerte y aceptar que te volvamos a molestar. Cómo no habría ningún problema. Un gusto grande, Lucas. Chau, chau. Que tengan buen día. Hasta luego. Lucas Gobo, del Observatorio de la Universidad Nacional de Avellaneda, nos contaba cosas, y ojo, es un economista, no le da cosita decir que el Estado debe regular situaciones económicas. No hay otra forma, señor Gil. ¿Terminó con el celular o sigue jugando? Yo siempre he compartido eso. La verdad, pero usted no es economista. No, Dicho tal vez sea por eso. Se pone en valor mucho más eso. Tal vez sea por eso, porque yo siempre digo que el mercado regula el mercado tiene dominantes. Y cuando dicen esto lo regula el mercado, no es el mercado. No soy yo. Un grupo privilegiado. No soy yo no estoy ahí. Formadores de precios, todo eso. Son los dominantes. Vamos a escuchar un poquito de música.